Bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver, como les adelanté, un pensador romano, ¿sí? Bueno, el único pensador, digamos, que tomamos dentro del pensamiento romano, que es Marco Tulio Cicerón, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado de alguna serie o en alguna película, alguna idea más o menos, o por lo menos saben que es romano, ¿sí? Esto es importante, chicos, que tengan en cuenta que ya salimos de Grecia, ¿sí? Nos ubiquemos en tiempo y espacio, eso es una recomendación que les hago yo siempre a todos los años, todas las promociones, que al momento de estudiar a los pensadores tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Para que ustedes tampoco se confundan a la hora de estudiar, porque van a ver que Cicerón va a traer al recuerdo a la clase los pensadores griegos, pero ya no es un pensador griego, ¿sí? Ustedes hasta las escuelas socráticas menores llegan con el grupo de pensadores griegos y ahora arrancamos con pensamiento romano, ¿sí? Que de hecho dentro del programa de la facultad tengo entendido que es optativa la materia, pero tienen específicamente una materia de derecho romano, ¿sí? Por la importancia que tiene para nuestro derecho las instituciones del derecho romano. De hecho, nosotros hemos tomado muchas de las instituciones del derecho romano de lo que hoy, digamos, conocemos, sobre todo en el ámbito del derecho civil, ¿sí? Todo lo que es a veces los contratos, el contrato de compraventa, las formas, las relaciones de familia, por supuesto que hoy con otro tipo, todo se va adecuando al tiempo y al espacio, pero sí las instituciones las hemos tomado del derecho romano, así que para tener en cuenta, el derecho romano es muy importante como antecedente jurídico de nuestras instituciones, ¿sí? Bien, bueno, entonces ya nos hemos ubicado en el espacio, ¿sí? Estamos en Roma, ya salimos de Grecia, viajamos a Roma, ¿bien? Bueno, vamos a empezar, a ver si se corre el power, no se me lo traba. Activa el audio, Jimmy, Eli, que te lo desactive sin querer yo. Ahí está, sí, se puso un poquito lenta la compu, me parece que es por la cantidad de gente que... Bien, bueno, entonces, antes de empezar de lleno a hablar de Marco Tulio Cicerón, vamos a hacer algunas aclaraciones preliminares, ¿sí? En relación a lo que yo les estaba hablando del derecho, perdón, del pensamiento jurídico y filosófico griego, ¿bien? Bueno, con Marco Tulio Cicerón en particular, y en general con el pensamiento jurídico romano, el pensamiento jurídico griego, que se supone que ustedes ya están en condiciones de entenderlo, ¿sí? Han visto muchos pensadores griegos, han visto desde Heráclito hasta las escuelas socráticas menores, ustedes habrán visto que los griegos no tenían una palabra específica para designar al derecho, ¿sí? Ese es uno de los puntos, ¿bien? Van a ver que la palabra ius, entendida específicamente como derecho, va a surgir con los romanos, ¿sí? Los romanos van a ser los primeros, digamos, en hablar de esto del ius, del derecho, en el sentido que hoy lo entendemos nosotros también, ¿sí? Bueno, eso es la primera cuestión, digamos, a tener en cuenta, ¿sí? Que los griegos no hablaban de derecho en el sentido que tuvo para los romanos esta palabra y la que tiene para hoy en día en nosotros, ¿sí? Habrán visto que los estoicos hablaban un poco de derecho, en el libro se hace referencia cuando habla de los estoicos del derecho, pero no es el derecho que hoy entendemos, ¿sí? Los griegos, ¿de qué hablaban más que nada? Ustedes habrán visto con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, ellos hablaban de conceptos como, por ejemplo, justicia, la ley, digamos, el Estado, ¿sí? Esos habrán visto, hemos visto los distintos conceptos de justicia en Aristóteles, hemos visto qué era la justicia para Platón, qué era la justicia para Sócrates, pero en ningún momento ellos han hablado de derecho, ¿sí? Hablaban de justicia, de ley, de Estado, ¿sí? Hacían referencia también a lo justo natural, es decir, los griegos son más bien abstractos, ¿sí? O sea, ellos eran como, ¿cómo les puedo explicar? Como, sí, abstractos, como que les gustaban más las cuestiones deliberativas, las cuestiones referidas al ámbito político y público, ¿sí? Los romanos van a ser los primeros en hablar del, o sea, o van a ser los primeros en confeccionar
lo que hoy conocemos como el derecho privado, ¿sí? Ustedes sabrán que en la facultad el derecho privado, como se lo decía antiguamente, está dividido en los derechos civiles, ¿sí? Civil 1, Civil 2, que hoy tengo entendido que es Civil 1, que es todo derecho de las personas, Civil 2, que es obligaciones, Civil 3, que es contratos o reales, bueno, así sucesivamente, es lo que se conoce como el derecho privado. ¿Qué quiere decir el derecho privado? Lo que compete a las relaciones particulares de las personas. Y por otro lado, ustedes tienen la rama del derecho público, ¿sí? En donde ven, por ejemplo, derecho administrativo, que tiene que ver con la relación del Estado, ¿sí? Como ente jurídico, como persona jurídica pública, con los particulares, ¿sí? Esas son las dos divisiones que también la van a ver a medida que avance la carrera. Bueno, los griegos eran más que nada, les interesaban las cuestiones públicas, ¿sí? Los romanos, en cambio, van a empezar a darle importancia más a las relaciones entre las personas, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando estudien derecho romano, si es que estudian, lo eligen, la verdad que es muy importante que estudien el derecho romano para entender los orígenes de nuestras instituciones en derecho privado, van a ver que ellos son sumamente prácticos, ¿sí? Les interesa el día a día, un contrato de compra-venta, las relaciones familiares, son muy formales con respecto digamos, a un contrato de compra-venta. Ellos hacían muchas, bueno, ya lo van a ver en derecho romano, no en esta materia, pero más o menos para que ustedes entiendan, ellos hacían ceremonias para celebrar contratos, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos que los contratos tienen formas, y las formas le dan validez al contrato. Por ejemplo, si yo compro una propiedad, yo la puedo comprar, le puedo pagar la plata a la persona que me está vendiendo su propiedad, ¿verdad? Pero para yo ser realmente la propietaria o tener ese derecho de dominio, yo tengo que cumplir con una forma del contrato que es la escritura pública, ¿sí? Si yo no tengo escritura pública, no soy propietaria, ¿sí? Habré comprado la propiedad y todo lo demás, pero si yo no tengo la escritura pública hecha en una escribanía, sellada, firmada, pagada, yo no soy propietaria. Bueno, esas formalidades, ¿de dónde surge? Del derecho romano, ¿sí? Ellos eran muy prácticos, entonces por eso es que confeccionan todas estas instituciones. Por supuesto que no las hacen en el aire, sino que obviamente van a tomar o van a moldar los conceptos que les enseñan los griegos de justicia, de ley, para construir su propio derecho. Y es lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros no hemos creado el Código Civil y Comercial de la nada. Tenemos nuestros antecedentes, generalmente europeos, que vamos tomando y lo vamos amoldando a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestra cultura, ¿sí? Lo mismo hicieron los romanos. Tomaron las concepciones filosóficas y jurídicas griegas, pero la amoldaron a sus necesidades y a sus propios intereses. ¿Bien? Bueno, eso sería lo preliminar que ustedes tienen que entender para poder hacer esta comparación y decir, bueno, me saco el chip de lo que aprendí de los griegos y me pongo el chip de los romanos, ¿sí? Los romanos sumamente prácticos, patriotas, y más que nada les interesaban las cuestiones de relaciones privadas, más que, obviamente que sí les interesaban las cuestiones públicas, por supuesto, pero mucho más las privadas, mucho más que los griegos, ¿sí? Bien. Bueno, esperamos un ratito, ya se corre el PowerPoint. Bien, ahora sí vamos al tema que nos compete hoy, al pensador que nos interesa hoy, y por qué, y vamos a decir por qué lo tomamos a Cicerón y no a otro pensador romano, que de hecho hubo muchísimos, ¿sí? ¿Por qué lo tomamos a Cicerón y no a otro? Bueno, como bien lo puse acá en el PowerPoint, ¿quién fue Marco Tulio Cicerón? ¿Sí? Bueno, elegimos a Marco Tulio Cicerón porque lo consideramos el principal orador romano, ¿sí? Como el más famoso, el más entendido, y también por lo inteligente que fue este hombre de ser capaz de unir esa cuestión del pensamiento filosófico griego, jurídico, y lo propio romano, ¿sí? Bueno, él fue principalmente un orador, fue político también, como ya les dije, un asombroso conocedor de la filosofía, sobre todo la filosofía griega, que de hecho Cicerón estaba enamorado de la filosofía griega, y bueno, también va a ser abogado, ¿sí? Cicerón también, aparte de político, filósofo, es abogado y jurista, ¿sí? Porque va a escribir obras en relación al derecho, ¿bien?
Bueno, como yo le había expuesto al inicio, digamos, la filmina, Marco Tulio Cicerón vivió en los últimos años de la República, ¿sí?, romana, entre el año 106 antes de Cristo al 43 antes de Cristo, ¿sí? Si yo en algún momento de la clase digo en el año 88 y no digo, o no digo antes de Cristo, entiéndase que es siempre antes de Cristo, ¿sí? Cicerón vivió en la Edad Antigua antes de Cristo, del 106 al 43 antes de Cristo, ¿bien? Nació en la ciudad de Arpino, ¿sí?, que estaba ubicada, era un pueblo que estaba ubicado más o menos a 100 kilómetros al sudeste de Roma. Su papá pertenecía a la orden de los caballeros, ¿sí?, que era una orden ahí intermedia, no eran ni plebeyos, no eran plebeyos ni tampoco eran de la clase alta, ¿sí?, era una orden intermedia, ¿sí?, de los caballeros. Estaban dentro de lo que sería la parte militarizada de Roma. Bueno, esa postura, o sea, esa posición, mejor dicho, social, le permitió mandar a sus hijos, en este caso a Cicerón y a Quinto, a estudiar a Roma, ¿sí? Por eso es que desde muy chiquito, desde niño, Cicerón junto a su hermano Quinto, fueron mandados por su padre a Roma, ¿sí?, bajo la dirección de un célebre orador de la época que era Lucio Craso, ¿sí? Lucio Craso va a ser el preceptor, podríamos decir así, de Cicerón y su hermano Quinto. Y esa educación estuvo basada más que nada en la retórica y la filosofía, ¿sí? Era lo común, igual que los griegos, igual recuerden ustedes cuando estudiaban los sofistas, bueno, los sofistas en sí no les interesaba mucho la filosofía como búsqueda de la verdad, sino más bien la oratoria, ¿sí? Decir las cosas de la mejor forma que suenen para los políticos, ¿sí? Sea verdad o sea mentira, eso no les importaba. Bueno, acá sí, la retórica desde un punto de vista del arte de buen decir, pero la filosofía sí estudiar a los griegos, ¿sí? Era la educación, digamos, ¿cómo podemos decir? Privilegiada de la época, ¿sí? Bien, en el año 88 antes de Cristo llegan a Grecia un grupo de intelectuales griegos, ¿sí? Entre ellos estaba Filón de la Risa, que era el director de la nueva academia, ¿sí? Recuerden, la academia era la escuela que había fundado Platón, ¿sí? Y bueno, iba convocando a los filósofos más importantes de Grecia. Bueno, ellos llegan a Roma, ¿sí?, para traer, bueno, todo ese conocimiento griego, y ahí es el primer roce que tiene Cicerón con la filosofía griega, ¿sí? Y ahí es cuando se enamora de esta filosofía, lo que lo lleva a que en el año 79-78 viaje, digamos, como un viaje de estudio, se va a Grecia a vivir por un año, ¿sí?, a los fines de perfeccionar tanto sus conocimientos en la filosofía como su oratoria. ¿Bien? Bueno, cuando Cicerón vuelve, digamos, de Grecia, en ese viaje de estudio que él tiene, comienza su carrera política, es decir, él se va a Grecia a perfeccionarse en cuanto a la filosofía, la oratoria, y vuelve todo entusiasmado de todo lo que había aprendido en Grecia y decide iniciar su carrera política, ¿sí?, que en Roma se llamaba el Cursus Honorum, ¿bien? Bueno, ese Cursus Honorum constituye una serie de categorías que ya les voy a mostrar en un dibujo que está más adelante. Bueno, Cicerón las hace a todas, ¿sí?, desde cuestor hasta cónsul, hasta pretor, perdón. ¿Sí? Inicia, entonces, a los 30 años lo nombran cuestor de Sicilia, ¿sí? En Sicilia justo habían nombrado un gobernador que había surgido de la revolución de Espartaco. Habrán escuchado ustedes a Espartaco, ahí creo que hay una serie, hay una película. Bueno, a raíz de esa revolución de Espartaco, lo nombran a Verres como gobernador de Sicilia. Pero resulta ser que los sicilianos no lo querían, porque sentían que no representaba sus intereses. Entonces lo eligen a Cicerón como cuestor a los fines de que pueda defender los intereses frente al gobernador, y Cicerón gana y logra sacarlo a Verres a partir, digamos, de sus discursos y demás que llevaba a cabo, y eso le dio el primer salto a la fama, podríamos decir así, a Cicerón, ¿bien? En el año 63 a.C., a la edad de 43 años, recibe su segundo nombramiento muy importante en Roma, que era el de ser cónsul, ¿sí? Y ahí es donde se lleva a cabo la famosa conjuración de Catilina, ¿sí? Es donde él, es la primera vez que ante el Senado expone, digamos, sus discursos para vencer a digamos, a un opositor en el ámbito político, ¿sí?
Bueno, logra vencer a Catilina, y bueno, pero sin embargo ahí Cicerón es como que se va al extremo y manda a ejecutar a ciertos ilustres que lo seguían a Catilina, pero sin un juicio previo. Eso lo lleva, digamos, a que él reciba muchísimas críticas, incluso peligre su propia posición política, ¿sí? Por eso es que en el año 58, cuando los sicilianos recuperan el poder, Cicerón se ve obligado a exiliarse, ¿sí? Se va de Roma, y en esta época, al estar exiliado lejos, digamos, de la práctica política, lo que hace es dedicarse a escribir. Y esta es la época en la que él escribe 3 de sus obras más importantes, ¿sí? Que, bueno, una es de Inventione Retórica o de Oratore, de República y de Legibus, ¿sí? Son las 3 obras que escribe en esta época de exilio, ¿sí? Bueno, en el año 49 se produce la guerra civil entre César y Pompeyo. Ahí Cicerón se alinea con Pompeyo, pero después termina ganando César, por lo que nuevamente está en peligro su vida. O sea, Cicerón era muy como una personalidad, podríamos decir, imponente, y chocaba. Le iba muy bien cuando ganaba, pero le podía ir muy mal cuando perdía, ya sea porque termine siendo asesinado, como fue finalmente como terminó su vida, o exiliado, o el éxito rotundo. Era así, ¿sí? Pero él siempre era firme en su posición. Bueno, finalmente en el año 7 de diciembre del año 43, es asesinado por un grupo, digamos, de políticos que lo que estaban, o sea, a ver, Cicerón vivió en la última época de la República, ¿sí? Romana. Roma tiene 3 momentos políticos, digamos, de regímenes políticos distintos. Una monarquía, una república y finalmente el imperio, ¿sí? Bueno, Cicerón vive ahí en los últimos años de la República. Por lo tanto, él quería que siga siendo república, y había otros personajes políticos que querían imponer ya en Roma el imperio. ¿Qué pasa? Roma se estaba expandiendo territorialmente de manera tan extensa por el mundo que ya una república no era suficiente para asegurar el gobierno de semejante territorio, ¿sí? Entonces, lo que querían era convertir a Roma en un imperio ya, o sea, ya estaba como en condiciones físicas en cuanto a la extensión territorial y políticas de convertirse en un imperio, ¿sí? Pero Cicerón, fiel defensor de las instituciones de la República, y ya van a entender cuando veamos la obra de República cuál consideraba él que era la mejor forma de gobierno, es que defendía a muerte, incluso así lo hizo, a la República. ¿Bien? Bueno, eso sería en cuanto a lo que es la vida política, podríamos decirlo así, de Cicerón. Bien, hizo el cursus honorum. Acá están lo que yo le decía, las distintas, los distintos estratos que tiene este cursus honorum, ¿sí? Se empieza por cuestor, edil, pretor, cónsul, censor, ¿sí? Bueno, Cicerón las hizo a todas, ¿bien? Inició con la edad mínima de 30 años en cuestor y llegó hasta censor, ¿sí? Pero van a ver que en realidad el más importante, podríamos decir así, de todas esas magistraturas es la de cónsul, ¿sí? Bien. Bueno. Igualmente, quédense tranquilos que el Power está subido ya al aula virtual, y si yo lo voy pasando rápido, es por una cuestión, digamos, de horario, pero está todo subido ya al blog y al aula virtual, ¿sí? Así que lo van a poder volver a ver sin problemas al PowerPoint. Bien, acá está la conjuración a Catilina, que de hecho hay una pintura, esta persona que ven sentada acá en el extremo, no sé si se ve la flechita de mi computadora, es Catilina, ¿sí? Y acá está Cicerón con su conjuración, ¿bien? Ese momento histórico es el que le da a él la fama como gobernante, o sea, la fama como un excelente orador, ¿sí? Y lo que lo lleva después a el éxito político, podríamos decir, al reconocimiento político de Cicerón. Bien, bueno. Habiendo entonces hablado un poco de lo que fue la vida política de Cicerón, ahora vamos a ver la otra cara de Cicerón, que es la parte más bien como jurista, ¿sí? Cuáles fueron sus obras, qué pensaba él respecto de lo que nos interesa primordialmente a nosotros como estudiantes de Derecho, de lo jurídico, ¿sí? Y bueno, las 4 obras más importantes y las que ustedes tienen desarrolladas en Paniagua, y las que se van a evaluar, son 4, ¿sí? La obra juvenil de Cicerón, de Inventione Retórica, de República,
de legibus y de officis, que ese es el que va a dar la doctora, perdón, Jimena Lagoria, que es nuestro ayudante, ¿sí? Les va a hablar un poquito ahí de los deberes, ¿sí? De officis significa los deberes, ¿bien? Bueno, algo antes de hablar, digamos, respecto en sí mismo de cada una de las obras, que ahí yo les puse un tips para entenderlas, van a ver que estas obras son, como le digo, doctrinales, filosóficas, es decir, nos muestran la otra cara de Cicerón. De pronto tenemos un Cicerón que le encanta la política, le encanta, digamos, la fama, el público, discutir en el Senado, pelearse con los opositores políticos, y de pronto tenemos un Cicerón encerrado en su cuarto, escribiendo, pensando acerca del derecho, de la mejor forma de gobierno, de cuál es el sentido de las leyes, qué es esto del derecho natural o de la justicia natural de la que hablaban los griegos. Bien, es decir, que fue un hombre bastante completo en el sentido de que fue tanto jurista como político, ¿sí? Algo que hoy casi es imposible imaginarse que una persona pueda hacer esas dos, o tener esas dos personalidades, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra cara de Cicerón, es decir, el jurista, el escritor, el abogado, ¿sí? Porque recuerden que Cicerón también fue abogado, también le interesó el derecho. Bien, bueno, y acá también, a los fines de que ustedes traigan a la memoria, y si tienen a mano las notas, ¿sí? Que han tomado en la clase pasada con la doctora Rizzo y con Agustín, sobre los estoicos y los escépticos, ¿sí? Ustedes tengo entendido que en la clase pasada han estudiado las escuelas socráticas menores, en donde han visto, entre distintas escuelas, han visto a los estoicos y a los escépticos, ¿bien? Entonces, si tienen a mano las notitas que han tomado para esa clase, les va a servir también para entender un poco el pensamiento jurídico de Cicerón, ¿sí? Bueno, porque además de Cicerón de estudiar, obviamente, a los clásicos, como ser Platón y Aristóteles, también va a estudiar a los estoicos y a los escépticos. Y de hecho, va a tener mucho de estas dos corrientes en sus obras, sobre todo en la de legibus y la de los deberes, ¿bien? Bueno, al igual que escribía Platón, Cicerón también va a escribir sus obras en forma de diálogo, ¿sí? Donde va jugando con distintos personajes que van exponiendo sus distintas formas de pensar. No, bueno, ahí el mismo Rodríguez Paniagua nos dice que no podemos decir que lo que decía tal personaje sea lo que Cicerón realmente pensaba, ¿sí? O sea, se llega a la conclusión de lo que Cicerón podría llegar a pensar, pero no podemos decir que lo que decían sus personajes es lo que él realmente pensaba, ¿sí? Eso él solamente lo expresaba, lo hacía a forma de cómico, digamos, de ficción, pero por otro lado está lo que él realmente pensaba, ¿sí? Bueno. Bien, vamos a empezar entonces con la primera obra, que es la obra esta juvenil, ¿sí? De Invenciones Retóricas. Creo que es la obra que más se acerca, podríamos decir, a la práctica del abogado, ¿sí? De Invenciones Retóricas es una obra que incluso la pueden ustedes tener, es muy actual, o sea, todo lo que Cicerón habla en esa obra es lo que hoy aplicamos en el derecho, en la práctica, ¿sí? El abogado de práctica, el que ya está litigando en los pasillos, está en el ámbito del derecho penal o en el derecho civil, ¿sí? Si yo en mis ejemplos me remito exclusivamente al derecho penal es porque yo actualmente estoy en el ámbito del derecho penal, no hago derecho civil ni ningún otro tipo de derecho, yo trabajo en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, la mayor parte de mis ejemplos van a ser desde el punto de la práctica, desde el punto de vista del derecho penal, ¿sí? Pero bueno, también hay algunas similitudes en cuanto al proceso, podríamos decir en partes, y en las distintas partes del proceso que en el sistema civil, ¿sí? Bueno, de invenciones, como le decía yo, o de oratore, o de invenciones retórica, como ustedes le quieran decir. De hecho, en Paniagua aparece a veces de invenciones, aparece de oratore, o a veces aparece retórica, de invenciones retórica. Pero bueno, se entiende que es esta obra, ¿sí? Bueno, como ya les adelanté, es una obra de retórica pura. ¿Y qué es la retórica? Es el arte o la disciplina del buen decir, es decir, del discurso, ¿bien? La búsqueda de las cosas verdaderas o verosímiles que hacen, digamos, a la causa, sobre todo en la parte del asunto judicial, ¿sí? En las cuestiones de asuntos judiciales. Bien, bueno, en esta obra Cicerón va a abarcar distintos tipos de discursos que no son solamente los que se utilizan en el ámbito judicial, también en el ámbito político, pero
En realidad la obra, digamos, hace hincapié sobre todo a la práctica forense, que es justamente esto de los argumentos o la oralidad en el ámbito judicial, ¿sí? Bueno, tenemos que en esta obra distingue tres tipos de discurso: el demostrativo, el deliberativo y el judicial. ¿Bien? ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros como estudiantes de Derecho? El judicial. Bien. ¿Cómo desarrolla Cicerón estos distintos tipos de discursos? Bueno, él dice, el demostrativo tiene dos ramas, el de avalanza u homenaje y el de censura o recriminación. ¿Qué quiere decir esto? Les doy, ahora sí van a empezar mis ejemplos prácticos para que ustedes digan por qué estudiamos Cicerón, estudiantes de abogacía, de qué me sirve lo que Cicerón ha escrito hace años, hoy 2021, ¿sí? Bueno, por eso es que yo todo lo que vaya diciendo lo voy a ir poniendo ejemplos para que ustedes entiendan, ¿sí? El discurso demostrativo, como bien lo dice, es a los fines de demostrar, digamos, respecto de una determinada persona, una alabanza, homenaje o una censura o recriminación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy en un juicio oral, ¿sí? Supongamos un homicidio. La fiscalía, que es la parte que acusa, y después tenemos la defensa, que es la que defiende al imputado, ¿sí? En un juicio oral y público, lo más importante uno de los elementos más importantes en cuanto a la prueba son los testigos, ¿bien? La fiscalía trae sus propios testigos y la defensa trae sus propios testigos, que por supuesto lo que ellos buscan es que lo que digan esos testigos apoyen la teoría del caso que cada parte del juicio tenga, ¿sí? La fiscalía tendrá su teoría del caso que dirá X persona mató a otra persona y la defensoría dirá que es inocente, ¿sí? Entonces traemos los testigos, ¿por qué? Porque a todo esto, ¿a quién hay que convencer? Al juez, ¿sí? El juez es ese tercero en cuestión, imparcial, que tiene que tomar una decisión frente a lo que produzcan las partes. Lo mismo en el ámbito civil. En el ámbito civil habrá un actor y un demandado, ¿sí? Y también se ofrecen testigos, también es exactamente lo mismo. No conozco a fondo, como les digo, el proceso y las declaraciones, pero por eso me voy a remitir exclusivamente al ámbito del derecho penal. Entonces la fiscalía trae sus testigos, y antes de empezar a hacerlos declarar y que digan qué saben del hecho que a mí me favorezca, como fiscal, mi teoría del caso como fiscalía o defensa, lo primero que yo tengo que demostrarle al juez por qué lo traigo a esta persona como testigo, por qué tenemos que creer en esa persona. Entonces, si yo traigo al policía, por ejemplo, que hizo el acta de procedimiento o que levantó las muestras de sangre en la escena del crimen, o traigo el personal de las pericias, por ejemplo, que realizó la pericia que es fundamental, que dice que esta persona tenía sangre que era de la víctima en la mano, yo tengo que empezar un discurso de alabanza para decir, bueno, el juez me va a creer este testigo. Entonces empiezo a que el testigo se presente y le hago preguntas, ¿hace cuánto que usted trabaja en la policía? Hace 30 años, bien. ¿Y usted alguna vez le han llamado la atención? ¿Tiene algún problema disciplinario? No, tengo todos mis diplomas de honor y demás. Ese es un argumento demostrativo de alabanza. Si yo estoy alabando al testigo para que el juez diga, ah, no, es una persona seria. Y la defensa, por otro lado, dirá, no, pero usted tenía en el 2018, acá me figura que usted tenía un llamado de atención porque ha hecho mal su trabajo. ¿Entienden? O la fiscalía a la defensa, y así sucesivamente. Entonces, un discurso va a ser de censura, la fiscalía va a tratar de que se caiga ese testigo, que me puede arruinar mi teoría del caso, y la defensa, a su vez, respecto de los testigos que ofrezca la fiscalía, ¿sí? Es un simple ejemplo, puede ser utilizado también en el ámbito político. Por ejemplo, ustedes verán que en la televisión hay ciertos canales que apoyan un cierto sector de la política, otros que apoyan a otro cierto sector de la política, y constantemente están tratando de hacer caer a los políticos de una corriente, o a través de qué, de ese discurso, digamos, de alabanza o de censura. Bien, ese sería el discurso demostrativo. Luego tenemos el discurso deliberativo, ¿sí? Este es el discurso que se lo utiliza mayormente en el ámbito político, por ejemplo, en el Senado, ¿bien? En donde se tienen que discutir, por ejemplo, cuestiones de sancionar o no una ley, ¿sí? Cuando fue el tema de el aborto o el matrimonio igualitario, que fueron, bueno, de público conocimiento, nosotros teníamos acceso a lo que cada diputado o a lo que cada senador argumentaba respecto de si se debía o no se debía legitimizar o despenalizar el aborto, ¿sí? Eso es el deliberativo, se lo utiliza más que nada en las asambleas populares, o por ejemplo en un consorcio, en un edificio, ustedes viven en edificio, bueno, se juntan los inquilinos, se juntan los propietarios y debaten cuestiones
referidas a la organización de un consorcio, ¿sí? Eso es deliberativo. Y por último, tenemos el discurso judicial, que ese es exclusivamente para las cuestiones jurídicas, ¿sí? Exclusivamente para las cuestiones jurídicas. Y ahí viene todo esto que yo les digo, que se plantea frente a un juez, ¿sí? Y frente a un proceso jurídico. ¿Cuándo yo tengo un proceso jurídico? Bueno, cuando un hecho determinado se subsume a alguna norma legal, ¿sí? Ya sea civil, ya sea penal, ya sea comercial, tributaria, etc. ¿Bien? Por eso es que lo vamos a sacar de contexto al judicial, porque es un discurso que se aplica exclusivamente al ámbito jurídico. Es lo que exclusivamente nos interesa a nosotros como futuros, a ustedes como futuros abogados, ¿sí? Que desde ya les digo, va a ser fundamental, y ahora con todo el sistema, la reforma del sistema y la oralidad, chicos, vayan practicando, porque lo que se viene, o lo que se está dando en este momento desde el año pasado, es la oralidad pura, ¿sí? Ustedes tienen que ser capaces de pararse frente a un juez y convencer de que la persona a la que están defendiendo es inocente, o bien, junto con el fiscal, acompañar a la víctima en una querella, ¿sí? Lo mismo en el ámbito civil. Entonces, vean si no es importante lo que nos enseñó Cicerón respecto de la oralidad. Bueno, ahí en el discurso judicial es donde Cicerón nos dice las 3 cuestiones que se pueden plantear frente a un juez o un tribunal en una causa jurídica, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones? La primera cuestión es la cuestión de hecho, es decir, existió el hecho, se dio el hecho, y quién lo realizó, ¿bien? Es lo primero que yo tengo, me llaman en el teléfono, hay una persona que acaba de ser víctima de un robo agravado. Bueno, está el hecho, sí, está la persona herida, ha sido apuñalada, no tiene sus cosas, la han arrastrado por la calle para quitarle la cartera, lo que fuera. ¿Está el hecho? Sí. ¿Quién lo realizó? Acá lo tenemos aprendido, a la persona que le acaba de querer sacar la cartera a esta señora. ¿Bien? Entonces, la primera cuestión, si yo no voy a ir sobre el aire, ¿sí? Tiene que haber un hecho delictivo, o bien, no sé, hoy llegué al trabajo, quise sentarme y me dijeron que estaba despedida, sin aviso previo, sin cumplimiento, no me van a pagar las indemnizaciones, bueno, inicia un procedimiento laboral, ¿sí? Bueno, así sucesivamente con todas las ramas que se le ocurran del derecho, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que se le va a presentar al juez es eso. Se hace la primera audiencia, que nosotros llamamos de formalización de cargo, en el ámbito penal, en donde el juez toma conocimiento del hecho, y el juez te reta cuando vos empezás a hablarle de las cuestiones jurídicas, ¿no? Le dice al abogado, describa el hecho, ¿qué ha pasado? Iba fulanita de tal caminando por la avenida Juan B. Justo al 300, vino Pepito, le sacó la cartera. Ese es el hecho, y es la persona que lo realiza. Eso es lo primero que le interesa al juez, para ver si es jurídico o no. Si yo voy a una audiencia y le digo, sí, esta persona hoy no me quiso saludar, pasó por el frente mío, no me saludó, es una falta de respeto, es mi vecino hace 20 años, y después me va a decir, ¿qué hace acá? Eso no es una cuestión jurídica. Vaya a la casa a resolverlo por otro lado. Son cuestiones tontas, ¿no? Pero bueno, es como para que ustedes me entiendan, ¿sí? Tiene que ser jurídico también, no cualquier hecho. Bueno, la segunda cuestión que se le presenta al juez, que es lo que son las partes de la audiencia, chicos, yo no le estoy hablando de nada que no sea la realidad, son las partes de la audiencia. La primera cuestión que uno va a la audiencia es la cuestión de hecho. Lo segundo que te pide el juez es decir, bueno, ¿qué delito es? ¿Es un homicidio? ¿Es un robo simple? ¿Es un robo agravado? ¿Qué delito es? ¿Hay alguna norma que lo tipifique, no lo tipifique? Bueno, sí, su señoría. Nosotros vamos a calificar este hecho como robo agravado, porque tenemos el arma secuestrada, porque tenemos un cuchillo, porque tenemos un arma de fuego. Es un robo agravado. La defensa se va a oponer, va a decir, no, esa arma le han puesto a mi cliente. Mi cliente no tenía armas. Le ha puesto a la policía para decir, ¿entienden? Y ahí van a tener que ustedes, no, pero había testigos que lo han visto con el arma. ¿Bien? Bueno, entonces ahí se van dando la cuestión de nombre. ¿Qué nombre le voy a poner a ese hecho? Un homicidio, un robo, etc. Y después vienen las cuestiones de procedimiento, es decir, el juez tiene que ver si la persona que sea, bueno, eso generalmente se resuelve antes, pero va ahí unido, ¿sí? Si la persona que está presentándose está legítimamente, está legitimada, digamos, para presentarse como por ejemplo, en un homicidio no tengo la víctima, obviamente, está muerta, entonces, ¿quién es tan legítimo? ¿Puede venir la vecina a la audiencia en representación de la víctima? No, van a ser en primer lugar el cónyuge, en segundo lugar los descendientes, lo mismo en el ámbito civil, ¿sí? En una sucesión, no puede ir la amiga a la mejor amiga, no, van primero
los herederos legítimos y después sí los que haya por testamento y demás. Eso tiene que ver con la legitimidad de los, digamos, de los participantes. Por otro lado, también el tribunal tiene que ser competente, ¿sí? Un juez penal no puede entender las cuestiones civiles y a la inversa, ¿sí? Tiene que ser un juez competente. Y por último, también cuestiones de fondo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al juez a decirle que es un homicidio cuando es un homicidio en grado de tentativa, o no puedo decirle al juez que es un robo cuando es una lesión. ¿Sí? Tengo que ver bien la tipicidad y qué dice la ley de cada situación, ¿sí? No puedo ir a decirle al juez que ha sido un despido indirecto si ha sido un despido directo. Bien, entonces ahí es donde entra el papel del abogado. Ahí tienen que ser muy despiertos, chicos, van a ser muy rápido porque el juez los va a hacer pasar vergüenza si no tienen en claro estas tres cuestiones. Bien, que Cicerón ya nos enseñaba en su época y que ahora es así, tal cual. Bueno, finalmente en este análisis, esos son en cuanto a las cuestiones prácticas, ¿sí? Después, cuando Cicerón analiza respecto de las diferentes ramas del derecho, partes del derecho, ustedes verán que algunos hablan de derecho civil, derecho penal. Bueno, Cicerón, ¿qué dice? ¿Existen distintos tipos de derecho o es un solo derecho con distintas ramas? Bueno, ahí Cicerón lo que nos dice es que no es que hay distintos tipos de derechos, sino que es un solo derecho que cumple con ciertos parámetros comunes, y bueno, y después lo que hay sí son ramas, ¿sí? Él conocía una rama negocial que investigaba, decía él, el acto del negocio, y otra que era la jurídica, que era la que investigaba la naturaleza de lo, o sea, como que él dividía lo que hoy conocemos como la dogmática, es decir, los juristas que estudian por afuera el derecho, es decir, tratan de buscar o hacer investigaciones más bien científicas, y por otro lado los abogados que van al juicio, que entienden, o sea, ustedes como abogados tienen muchísimas ramas, y además dentro de esas distintas ramas también pueden elegir si ejercerlo o ser simplemente juristas, escribir libros, dedicarse a la docencia o lo que fuera, ¿sí? O ambas. Bien, bueno, eso básicamente es la diferencia que hace Cicerón respecto del derecho en sí mismo. Bien. Bueno, les recomiendo realmente este libro, si a ustedes les interesa el día de mañana el ejercicio de la profesión, porque quizás a algunos les interese otras cuestiones, porque la verdad que es muy práctico y sirve hoy en día con todo este advenimiento del proceso oral, sirve muchísimo, ¿sí? Y si ustedes no se saben manejar, van a pasar vergüenza no solo frente a su cliente, sino frente a la sociedad, al juez y todos los demás, ¿sí? Y lamentablemente a veces nuestra carrera no nos enseña exactamente, menos en la parte penal, digamos, estas prácticas que ustedes las tienen que ir aprendiendo a través de ver audiencias y demás, que hoy en día pueden acceder a las audiencias, ¿sí? Se hacen de forma virtual. Bueno, ahora vamos a ver lo que opinaba del derecho natural, ¿sí? O el derecho de la naturaleza, ¿sí? Recuerden, Aristóteles ya hablaba, bueno, también Platón, también los griegos hablaban de lo que era. ¿Qué era esto de la justicia natural? ¿Existe una justicia natural o es lo que el hombre impone a través, por ejemplo, de los legisladores, ¿sí? El contenido que está en una determinada ley, por ejemplo, que protege la vida o que no la protege, o que reconoce el derecho a la educación o el derecho a la integridad física, ¿es así porque el legislador lo ha dicho o porque hay algo más arriba, digamos, que son los principios, garantías y demás? Bueno, por eso es que a Cicerón le toca hablar este tema del derecho natural, y ahí se conecta mucho con los estoicos, ¿sí? Recuerden los estoicos, la importancia de la naturaleza para los estoicos, ¿sí? Bueno, ahí él dice que el derecho natural es algo que no ha engendrado la opinión, ni los legisladores, ni se ha impuesto por la autoridad estatal, sino que lo impone la propia naturaleza, ¿sí? El derecho a la vida es algo que lo tenemos porque la Constitución lo dice o porque hay algo más arriba y que es válido para todo tiempo, espacio y lugar. Esa es la pregunta, ¿sí? Al momento de hablar del derecho natural, el derecho positivo, que ya más adelante, cuando veamos otros pensadores y naturalistas y positivistas, se vuelve a tocar este tema, ¿sí? Del derecho natural, el derecho positivo, etc. Acá solamente estamos hablando de la naturaleza entendida desde el punto de vista de los estoicos, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver desde otro punto de vista, que es más de los derechos humanos. Pero eso más adelante para los pensadores más bien modernos y contemporáneos, ¿sí? Bueno,
Acá toca el tema de la justicia natural y como les decimos, coincide con Aristóteles en decir que es lo que es válido, considerado como válido en la sociedad, independientemente de que esté o no esté regulado en una ley, ¿sí? Es válido por estar en la naturaleza y porque puede ser utilizado, dice él, legítimamente como argumento en un juicio, ¿bien? Que de hecho eso pasa en la realidad, hay veces que hay cuestiones que no están reguladas en la ley, surgen lo que se llaman las lagunas. Entonces ahí viene este anticipo de decir, bueno, a ver, vamos a utilizar algún principio, vamos a utilizar, sí, los principios que son los que nos vienen a salvar cuando la ley no te regula específicamente una situación y vos la tenés a la situación, ¿sí? Entonces de pronto se te presentan dos derechos, digamos, considerados en la Constitución Nacional, por ejemplo, el derecho al libre tránsito y un corte de ruta y un derecho a las manifestaciones. Entonces ahí surgen claramente una contraposición digamos, de derecho. Por ejemplo, una persona que me está acosando, me está injuriando en la prensa y el derecho a la libertad de prensa, ¿sí? Mi derecho a mi honor como persona y el derecho de la otra persona de expresarse libremente. Bueno, esos son casos, chicos, que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos, ¿sí? Porque son dos derechos constitucionales, dos derechos fundamentales que, bueno, de pronto en una situación particular entran en colapso. Bueno, ¿cuál gana? ¿Cuál será que tiene más? ¿Bien? Bueno, eso tiene que ver con la justicia natural, con los derechos naturales, con lo que se nos impone y que puede ser utilizado por el juicio aun cuando no existe una ley que los regule. ¿Bien? Bueno, eso es lo que opinaba Cicerón. Igual hoy está ya solucionado, que nos dice el Pacto de San José de Costa Rica y también los derechos internacionales, que los derechos fundamentales tienen que estar regulados por ley, ¿sí? No me sirve a mí decir tengo derecho a la libertad de expresión e ir a ningunear o a injuriar o a calumniar a otra persona porque tengo derecho a la libre expresión. No, tengo derecho a la libre expresión dentro de un contexto en donde todas las personas tienen derecho y donde mi derecho empieza y termina cuando empieza y termina el del otro, ¿sí? Bueno, esas son también cuestiones que hay que entender. Bien. Bueno, hasta ahí llega lo que sería esta obra de Invenciones, que como ya le dije, es una de las primeras obras de la juventud de Cicerón, ¿sí? Cuando él más estaba dedicado a las cuestiones del derecho. Ya más adelante, a la medida que él se va haciendo más grande, se dedica más que nada a las cuestiones políticas. Pero sí estuvo interesado en el derecho y en la práctica forense sobre todo. Le interesaba el juicio a Cicerón, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda obra más importante, que sí, esta es una obra más que nada política, ¿sí? Que es de República, ¿sí? Ahí les separé, bueno, así está también escrito en Paniagua, está separado re de pública, ¿sí? Porque recuerden que la re o res, digamos, en derecho romano, re significa cosa, ¿sí? En latín es cosa, res. Pública, cosa pública, ¿sí? Eso significa. Bueno, aquí, bueno, Cicerón se plantea, el tema central es determinar cuál es la mejor forma de gobierno, ¿sí? Recuerden que cuando vimos a Aristóteles, que yo les dije, creo en esa clase, que tengan en cuenta esa división que hacía Aristóteles de las formas puras, de las formas impuras. Bueno, ¿por qué? Porque Cicerón las vuelve a tomar para dar su propia opinión de acuerdo a sus conocimientos y argumentos de cuál es la mejor forma de gobierno, mientras que Aristóteles simplemente, como les dijo la doctora Karen, se limita a decir que para él la mejor forma de gobierno siempre va a ser la que sea una forma pura. Cicerón sí se va a pronunciar expresamente sobre la forma mixta de gobierno. Para él la mejor forma de gobierno es la forma mixta, la que combina lo mejor de las formas puras, de las formas simples y puras. ¿Bien? Y dentro incluso de esa forma mixta, para él la mejor forma de gobierno es la del gobierno romano en la época en la que él vivió, es decir, la república. ¿Bien? Y ya vamos a ver por qué. Bueno, en la obra lo que hace Cicerón es, como les dije, dividir las formas simples de las formas mixtas o compuestas, ¿sí? Dentro de las formas simples, él distingue las puras y las impuras, y lo mismo, las formas mixtas o compuestas también pueden ser de formas puras o de impuras, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las formas simples puras e impuras? Las puras, bueno, lo mismo que dice Aristóteles, exactamente lo mismo, la monarquía, la aristocracia y la democracia. No agrega ninguna otra forma distinta o rara. No aparece acá la república, no. Las formas puras, simples son monarquía, aristocracia y democracia. Y después tenemos las formas impuras, que serían las desviaciones de cada una de estas formas
puras, es decir, la monarquía se puede llegar a convertir en una tiranía, que es el gobierno de uno, que ejerce sus funciones en pos de sus propios intereses, y no del pueblo o a quienes está gobernando. La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, generalmente de los mejores, de los más ricos, de los filósofos, lo que fuera. Bueno, para Platón, recuerden ustedes, en la obra La República, la mejor forma de gobierno era la sofocracia, es decir, el gobierno de unos pocos, pero filósofos, ¿bien? ¿Cuál es la forma desviada de la aristocracia? Bueno, la oligarquía, ¿sí? Gobierno de unos pocos que también en pos de sus propios intereses, ¿sí? En Argentina, quizás en la época justamente de los gobiernos oligárquicos, los de los hacendados, que gobernaban en razón de sus propios intereses, donde no existía todavía el voto universal, secreto, obligatorio, etcétera. Eso se puede decir que es una oligarquía, ¿sí? Gobiernan para sus propios intereses. Y por último tenemos la democracia, que ya sabemos que es la forma de gobierno del pueblo, ¿sí? Puede ser directa, indirecta. Nosotros siempre tenemos indirecta. Se decía que solamente los griegos llegaron a tener algo similar a una democracia directa, donde el pueblo directamente gobierna, pero eso sería imposible, digamos, por la cantidad de gente y demás. Que su forma desviada es la demagogia, ¿sí? Es un gobierno de la mayoría, en pos también de sus propios intereses, que lo que hace es borrar a las minorías, ¿sí? Eso también es un gobierno ya desviado, ¿sí? El gobierno que no reconoce que hay minorías que pueden pensar distinto, que hay que respetarlas en un marco, digamos, darle sus oportunidades quizás de expresión. Por eso nosotros tenemos también cuando votamos que la mayoría gana tantas sillas en el Senado, la minoría gana una, la otra dos bancas y así sucesivamente, ¿entienden? O sea, es darle también el espacio a las minorías. Bueno, en una demagogia no hay espacio, ¿sí? No hay espacio para las minorías. Digamos, incluso se las persigue a los que piensan diferente, ¿sí? A la mayoría. Bien. Antes de ir acá, vamos a ver que Cicerón habla de Polibio, que era también un pensador de la época, que él también hablaba de estas distintas formas de gobierno y había diseñado lo que se llama el ciclo, digamos, el ciclo de las distintas formas de gobierno, es decir, cómo una forma pura se va desvirtuando a una impura, después vuelve a ser pura, y así sucesivamente. ¿Y qué opina Cicerón al respecto? Bueno, Polibio decía que estos eran los ciclos, digamos, de las distintas formas de gobierno, ¿sí? Iniciaba todo en una monarquía, que después inevitablemente se convertía en una tiranía, pero luego venía un grupo de personas que tiraban a ese tirano y se formaba así la aristocracia, pero en algún momento la aristocracia también se desvirtuaba, y así sucesivamente. Para Polibio siempre era así el ciclo, ¿sí? Monarquía, tiranía, aristocracia, monarquía, ¿entienden? Y así sucesivamente. ¿Qué pensaba Cicerón al respecto de esta teoría? Bueno, Cicerón sí comparte con Polibio el hecho de que las formas puras simples son más fáciles de desvirtuarse que una forma compuesta, ¿sí? Pero no cree que el ciclo sea exactamente así. Es decir, ¿por qué no un tirano puede ser derrocado directamente por una democracia? O directamente un monarca ser derrocado por la demagogia, ¿sí? O por unos oligarcas, es decir, para él no era que es necesario naturalmente en todos los gobiernos del mundo se iba a dar de esa forma, ¿sí? Podía haber distintas, o sea, sí había un ciclo, pero podía la monarquía ser derrocada directamente por la demagogia, o una democracia por una oligarquía, y así sucesivamente, ¿entienden? O sea, como que no era algo establecido naturalmente ese ciclo, no era un ciclo natural, se podía dar de distintas formas, ¿bien? Por eso es que ahí les puse yo, para Cicerón un tirano puede ser derrocado no solamente por la aristocracia, sino también por el pueblo. Y asimismo puede rebelarse contra un rey justo o incluso contra la aristocracia. ¿Bien? Y finalmente nos dice algo que la verdad que a mí me dejó pensando, que está muy bueno lo que dice: cada formación política será tal cual sea la naturaleza o voluntad del que gobierna. ¿Sí? O sea, nosotros cada vez que tenemos que ir a votar vamos viendo, sí, a ver qué ha dicho este que va a hacer, qué ha dicho esta otra posición que va a hacer, y después cuando están en el gobierno resulta que hacen otras cosas totalmente distintas. Y nosotros decimos, che, a la pucha, hemos terminado votándote porque has dicho que ibas a hacer esto, pero terminas haciendo lo contrario, o terminas, bueno. Eso nos demuestra que al final vamos a depender siempre de la voluntad del que gobierna, ¿sí? No podemos hacer futurología, no podemos saber si va a cumplir o no va a cumplir, pero bueno, esa es la realidad, digamos, y ya Cicerón lo decía, ¿sí? Cada formación política va a ser la naturaleza de la voluntad del que gobierna, ¿sí? Bueno,
Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Cicerón respecto de la mejor forma de gobierno? ¿Sí? Habiendo analizado las formas simples puras, impuras, el ciclo de Polibio, bueno, él y el estudio también de la época, ¿sí? La experiencia. Él le dice que la mejor forma de gobierno es la romana, dice, la mejor forma de gobierno, dice el personaje en la obra de Cicerón, es el gobierno romano. ¿Por qué el gobierno romano es la mejor forma de gobierno entonces? Y bueno, porque combina, la república, ¿no? Ojo, combina lo mejor de cada una de las formas simples. Entonces toma lo mejor y finalmente esa forma compuesta termina siendo mucho más fuerte y mucho más difícil de resbalarse que una forma simple sola, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dice que en la República Romana, si uno analiza, está compuesta por las tres formas puras, ¿sí? En los cónsules se ve la monarquía, en el Senado y las magistraturas está la aristocracia, y en el poder que tienen las asambleas populares está la democracia, ¿sí? Entonces, por eso es que Cicerón defiende a la forma pura, y específicamente a la República Romana, como la mejor forma de gobierno por esas razones, ¿bien? Porque combina lo mejor de las tres formas simples. Bien, eso sería todo respecto de la obra, sí, de la República. Recuerden, como siempre les digo, chicos, estudien de la bibliografía oficial. El PowerPoint es simplemente para que ustedes se guíen, ¿sí? Pero tienen que estudiar de la bibliografía oficial. Bien, vamos entonces con la tercera obra, que es la de Legibus, ¿sí? En esta obra, las leyes, ustedes verán que se llaman igual que las de Platón, la República y las leyes, ¿sí? Ahí se las puse en latín para que no se confundan, pero se llaman igual, pero con distintos temas, ¿sí? O sea, se llama de la República, pero habla de algo totalmente distinto a lo que habla Platón. O sea, Platón en la República se plantea un estado ideal, donde sí dice cuál es la mejor forma de gobierno, pero de un punto de vista ideal. En cambio, Cicerón habla en la República de lo que hablaba Aristóteles, de las formas de gobierno, ¿entienden? Entonces hay que tener cuidado ahí cuando empiecen a estudiar, por eso estudien con tiempo y sepan diferenciar estas cuestiones, ¿sí? Bueno, en las leyes de Cicerón, el tema central, digamos, va a ser la esencia de la ley y del derecho, ¿sí? En esta parte él es como una obra, a ver, la retórica han visto que es una obra práctica, ¿sí? De práctica forense, el juicio, el juez, la víctima, el imputado. La república es una obra más bien política, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Y las leyes es una obra más bien dogmática, es decir, trata de irse allá del derecho, o sea, más arriba, qué es lo que hay atrás de la ley esa que ha dictado el legislador, ¿sí? Se pone en un papel totalmente jurista, dogmático, podríamos decir, ¿sí? Bueno, doctrinario, no dogmático, doctrinario, ¿sí? Trata de elaborar una doctrina, cuál es para él la esencia, digamos, del derecho y la esencia de la ley. Y ahí es donde viene que la exposición de Cicerón se va a acercar muchísimo a la filosofía estoica y a la escéptica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar las leyes, tengan a mano los apuntes de los estoicos y de los escépticos, ¿sí? Que bueno, yo no voy a volver a explicar eso porque ya lo han explicado y se supone que ustedes ya están en condiciones de entenderlo cuando yo diga estoicos y cuando diga escépticos, ¿bien? Bueno, entonces él va a decir que para él la ley o sea, ahí Cicerón hace una distinción entre la ley y el derecho, ¿sí? Hasta el momento veníamos hablando del ius, del derecho. Ahora Cicerón habla también de la ley, y él a la ley la va a tomar como un principio, algo que está por arriba del derecho, ¿sí? Entonces va a decir que la ley es la razón suprema que está inserta en la naturaleza, y cómo el ser humano accede a esa razón suprema a través de su propia razón, ¿sí? Nosotros, a diferencia del resto de los animales, tenemos la racionalidad, la razón. Entonces, ahí es donde Cicerón considera que nosotros accedemos a esa ley o a esa ley suprema a través de nuestra recta razón. ¿Bien? Esa razón no está escrita, no se lee en los libros, ni se recibe de otro. Es algo que se encuentra en la naturaleza del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso es que esa ley para él es el principio para poder entender y comprender el derecho. Acá lo tomamos como en sentido de derecho positivo, es decir, el derecho que hacen los legisladores, ¿sí? El que está en la ley que dicta el legislador. Una cosa es la ley como principio y el derecho como positivo, ¿sí? Puesto por la ley. En la ley se determina lo que está bien, lo que está mal,
y lo que está mal, obviamente, que es lo que se debe prohibir a través de la regulación que va a hacer el legislador, y lo que está bien es lo que se debe permitir, ¿sí? ¿Y qué es la justicia? Bueno, él dice que lo justo reside en la verdad, y la verdad no es otra cosa que la naturaleza que está perfeccionada por la razón. Bien, es pura filosofía estoica, ¿sí? Recuerden la naturaleza para los estoicos, y van a entender por qué Cicerón, siguiendo esa línea, hace esta exposición. ¿Bien? Bueno, entonces, la pregunta es, si la ley ya está dada por la naturaleza, ¿sí? Esa ley que nos habla Cicerón como algo que está por arriba del derecho, ¿cuál va a ser la función entonces de los legisladores? Incluso lo estoy preguntando para que lo entendamos acá en la realidad, ¿sí? Cuando en un Senado se discute una cuestión tan importante como la penalización o despenalización del aborto, o el matrimonio igualitario, ¿sí? O otras cuestiones que involucran los derechos fundamentales de las personas, entonces, ¿cuál es la función que va a cumplir esa ley y la de los legisladores, ¿sí? Entonces ahí Cicerón lo que trata de decir es que no se trata de suplantar a los legisladores y decir, no, si ya la ley está dada en la naturaleza, no necesitamos los legisladores, porque ¿para qué están entonces? No, sí es importante porque ese derecho natural de por sí mismo va a carecer de aplicación. Yo para poder aplicar, es lo que los decía, lo que me dice el artículo 18, el artículo 17 de la Constitución Nacional, yo necesito regular esos derechos. De nada me sirve decir, yo tengo derecho a la libre expresión, o tengo derecho a la vida, o tengo derecho a la educación, si no sé cómo ir a la escuela o cuántos grados tengo que hacer para considerarme que soy una persona que está formada. ¿Entienden? Entonces ahí viene la función del legislador de regular, de alguna manera, esos derechos o esos principios que están por encima de la ley escrita, ¿sí? Y que están en la naturaleza. ¿Bien? Entonces, para Cicerón, lo que se trata es mejorar en la medida de lo posible la realización legislativa. Es decir, el legislador más que nadie tiene que ser consciente de que hay algo por encima de ellos, ¿sí? Y que no lo pueden obviar, y que por supuesto tienen que adecuar las leyes que dictan a esos principios o a esa ley fundamental de la que habla Cicerón. ¿Bien? Entonces se busca que los legisladores tengan un poder que está por encima de ellos, o sea, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que es la recta razón. ¿Bien? Por lo tanto, que una ley que sale del Senado no siempre va a ser, como hoy la conocemos, constitucional. Bien, ustedes habrán visto que muchas veces se habla de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad de una ley, ¿sí? Una ley puede haber seguido el proceso constitucional para sancionarse, pero resulta que en el contenido de esa ley está violando un precepto que está en la parte dogmática, de la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática es donde están reconocidos todos los derechos, garantías fundamentales de las personas, y en la parte orgánica es donde están los poderes, los tres poderes y la formación de las leyes, ¿sí? Puede ser que constitucionalmente esa ley haya seguido los pasos, es decir, pasó por los diputados, por los senados, por el Poder Ejecutivo, el presidente, la CEP, todo. Se hizo el procedimiento tal cual como dice la Constitución. Pero cuando uno va a leer la ley, resulta que está violando el derecho a la propiedad o el derecho a la vida. Entonces el juez, al momento de decidir aplicar en un caso concreto, puede no aplicarlo porque es inconstitucional. Es decir, en contenido está mal, está violando un derecho fundamental, ¿sí? Entonces, por eso es que Cicerón nos decía que no basta el reconocimiento, no basta que las disposiciones legales provengan de los legisladores o el reconocimiento que estos le den, sino que hace falta que esos legisladores hayan dictado esa ley siendo guiados por la naturaleza. ¿Bien? Bueno, esa es la función legislativa, ¿sí? Darle forma a ese principio que está en la naturaleza, abstracto, volando, para poder aplicarlo en la vida real, básicamente, ¿sí? Bien. Entonces, este derecho natural o esta ley de la que nos habla Cicerón, ¿de qué nos sirve en la vida real? Y bueno, nos sirve justamente para determinar cuáles leyes son verdaderas de las que no lo son, ¿sí? El Senado puede dictar muchísimas leyes, el Congreso puede dictar leyes, ¿sí? Pero ha pasado en casos comprobados de la realidad que esa ley era contraria a la Constitución. Entonces, eso es lo que nos va a permitir. En Cicerón no es que existía una constitución en Roma, sino, bueno, sí, existía una constitución, pero no al estilo que la tenemos nosotros, ¿no? O sea, imagínense una constitución romana republicana. Bueno, él decía, ahí están plasmados los principios, entonces para que una ley, podríamos decir que sea verdadera, tiene que haber sido realizada de acuerdo a la justicia y a la utilidad, ¿sí?
no es que porque hayan sido sancionadas por los legisladores van a ser válidas, es por su contenido, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo hasta ahora. Entonces, la justicia es el primer deber, ¿verdad? Es lo que permite que salga la verdad y que haga valer las demás virtudes. Entonces, si una ley no es justa, por más que haya sido el procedimiento que haya seguido, va a ser inválida, ¿bien? Entonces, lo más importante es la justicia, las virtudes de justicia y utilidad, ¿sí? Eso es lo que va a determinar la validez o invalidez de las normas, ¿sí? Ya después cuando vean Kelsen, van a ver lo diferente que piensa Kelsen respecto de estas cuestiones de la validez. Por eso siempre vayan relacionando todos los pensadores, pero a su vez también estudiándolos por separado y entendiéndolos a fondo para que no se confundan, ¿sí? Porque el tema de la validez de las normas lo van a ver nuevamente con Kelsen, mucho más adelante. Bueno, eso es lo que pensaba Cicerón, ¿sí? Que vamos a identificar cuando una ley es verdadera, está bien y es legítima cuando haya seguido los preceptos de la ley, esa ley suprema conforme a la naturaleza, y las virtudes de justicia y utilidad. ¿Bien? Bueno, eso sería respecto de la validez de las normas, o la validez de las leyes, pero no voy a hablar de normas porque normas habla Kelsen, de las leyes, ¿sí? Bueno, Cicerón y la justicia. Entonces, volviendo y repitiendo y para cerrar, ¿qué entendemos de todo esto? Que si hay una naturaleza que es igual para todos los hombres, el tema de la justicia y de las leyes justas va a ser igual para todos los tiempos, para todos los espacios, ¿sí? No es que va a haber una ley natural válida para Atenas, otra para Roma, otra... No, hay una ley que es suprema, que entiende y humanos somos en Atenas, en Roma, en donde fuera, ¿sí? Entonces, esto está íntimamente relacionado, chicos, con lo que después se va a hablar mucho más adelante, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Y el reconocimiento ya internacional de que existen ciertos principios y garantías que no se pueden violar en ningún espacio ni en ningún tiempo, ¿sí? Y que tienen que ver con estos principios de los que se recién hablaba Cicerón en el año 106 a 43 a.C., que tenía que ver con la ley natural, ¿sí? De lo que se impone por la naturaleza, y que es, como le digo, igual para todos los tiempos y espacios. ¿Bien? Bueno, eso sería todo respecto de las 3 obras. Ahora la voy a dejar a Jimena para que les hable de la última obra de Cicerón, ¿sí? Que es una obra más que nada muy relacionada muchísimo con los estoicos. Seguimos con la línea de los estoicos, ¿sí? Así que bueno, Cicerón y los griegos lo tienen que estudiar juntos pero separados, a ver que se entienda. Cuando hablábamos de las cuestiones preliminares, en la primera filmina yo les dije, ¿sí? Que Cicerón va a ser el punto de inflexión entre el pensamiento jurídico griego y el pensamiento jurídico romano, ¿sí? En él vamos a ver lo romano y lo griego, pero para poder entenderlo a fondo y no confundirse, es necesario que ustedes conozcan a fondo el pensamiento griego y lo sepan diferenciar del pensamiento romano, ¿sí? Pero a su vez poder complementarlos. De eso se trata, de complementarlos. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. En un rato, cuando termine Jimena, vamos a abrir un ratito el chat, a ver si quieren hacer preguntas de Cicerón. Si yo veo que empiezan a hacer preguntas de otra cosa, desactivamos el chat. Y por otro lado, los que ya tengan algunas preguntas anotadas, que no le haya quedado claro, que haya hablado rápido, lo que fuera, puede levantar la mano, ahí le vamos a habilitar el micrófono por lo menos a 5 personas, y los que tengan más duda y no hayan podido o no se animen a hablar o a escribir, lo pueden dejar en la entrada que yo ya les hice en el blog, ¿sí? De la clase de hoy, ¿sí? Ahí pueden también escribir y yo, en la medida que tenga el tiempo, les voy respondiendo personalmente, ¿sí? Seguramente y por supuesto antes del parcial, del examen.